Tenemos un libro que trata de aclararlo. El título, Podemos, deconstruyendo a Pablo Iglesias. Son 10 autores que cada uno desde su área del saber intenta aportar las claves de ese éxito. Tenemos al teléfono a Fran Carrillo, que como saben es experto en comunicación, especialmente en comunicación política, y tiene un capítulo en ese libro sobre la estrategia de comunicación de Podemos. Fran Carrillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estábamos intrigados después de que señalas en tu análisis, el culto a la personalidad del líder, la estructura en círculos del discurso, las muletillas. Haces un verdadero análisis de esas claves, sobre todo en el poder de las redes. Dices que tenían a 15 personas incansables entrando permanentemente en todo. De alguna manera, esto es como la bolsa, hicieron creer que había más demanda, inflaron en los medios su presencia. ¿O cuál sería para ti la clave de esa estrategia en la red? Bueno, la estrategia y la estructura en redes, tanto física como digital, tanto presencial como analógica, explica gran parte del éxito de Podemos. Digo física porque supieron establecer una red por toda España en plazas, en barrios, en municipios, a través de lo que ellos denominaban círculos, esas plataformas asamblearias donde escuchaban y preguntaban a la gente, y a nivel digital lo que hacían era hacer sentir partícipe importante a todo usuario, a todo ciudadano que quería, mostrar un malestar, una inquietud, una indignación contra el sistema político, contra algún determinado partido, contra alguna determinada medida, contra todos en general. Esa forma de hacer a la gente partícipe, de preguntarle, de fomentar el debate, de participar, e incluso del propio Pablo Iglesias, de estar día a día escribiendo tweets e interactuando con esta gente, es lo que ha servido también de catapulta para esa red, ¿no? A diferencia de los partidos tradicionales que solo ponían tweets informativos, solo ponían tweets donde explicaban el qué y el dónde, y los tweets, la información hoy en día en red, tienen que explicar sobre todo el por qué y el cómo, que es lo que le interesa al ciudadano. Fran, hablando de ese contenido, sí. Tienes una frase que dices que emplean una moral emocional combinada con un lenguaje muy llano. ¿Esto cómo nos lo puedes desgranar para que lo entendamos? Perdón, es que puedes repetir la pregunta, no te escuché bien. Igual que citas a Arcadia Espada, que sí, hablando del discurso de Podemos dice que es una pura exhibición sentimental, tú hablas de moral emocional, traducida con un lenguaje llano. Desgránanos esto para entender, por qué consiguen empatizar o ¿por qué se les entiende? Sería la clave. ¿Por qué se les entiende? Es la excitación de los sentimientos más, profundos y bajos del ser humano en un contexto determinado que saben perfectamente qué conceptos van a calar por encima de otros. Arcadio Espada lo llama exhibición sentimental o pornografía sentimental, porque la realidad ya no importa, ya no interesa tanto que sea verosímil, lo que interesa es que mediante la técnica del contraste se identifique perfectamente quiénes son unos y quiénes son otros, quién es la troika y quién es el pueblo, quién es la casta y quiénes son los ciudadanos, quiénes son los partidos viejos y quiénes son los nuevos que queremos cambiarlo. ¿Por qué te hablo con el lenguaje que tú utilizas en tu casa? Pero sabiendo que ese lenguaje que tú utilizas en tu casa, yo ya lo he catalizado antes, es decir, yo me he acercado a ti, te he preguntado, te he escuchado, sé por qué estás cabreado, sé por qué te he reunido en estas asambleas, y lo que he hecho 2 años después ha sido dártelo en una envoltoria, en una forma mucho más seductora, potente, contundente, muy concreto, y sabiendo en dónde podía hacer daño. Esa moral emocional donde la verdad ya no es tan importante, sino lo que piensas y cómo tú percibes el mundo, es lo que ha hecho también que Podemos cale en más de 1 millón de personas, ¿no? Hola, Fran, te saluda Luis Valcarce. Hola, Luis. Fran, cuentas en el apartado que escribes tú en el libro que cuando fuiste a votar en las europeas, una mujer que estaba al lado tuyo reconoció a Pablo Iglesias, estaba mirando las papeletas y de pronto ve la papeleta de Podemos que lleva la cara de Pablo Iglesias y dice, el chico de la tele, venga. Y coge la papeleta y dice, pues lo voy a votar porque me gusta cómo habla. Aprovechando que está Chema Crespo aquí y que la tuerca se hace en la redacción de Público y que ellos empezaron de forma muy muy modesta en una tele muy muy modesta de Vallecas, ¿qué papel ha jugado la televisión en el éxito de Podemos? Bueno, la televisión no ha sido el factor fundamental como muchos han opinado. Es una clave más, es una parte de la silla más. Evidentemente la constante presencia mediática ayuda, sobre todo para terminar de
perfilar una percepción, pero también otros partidos y otras personalidades han estado en televisión y no por ello han conseguido ese impacto. Pablo ha tenido 2 años o 3 años de entrenamiento continuo, donde en sus programas, en La Tuerca, al que yo he asistido, en Fora Patch, al que yo he asistido también, invitado por él, y tú, de hecho, coincidido contigo, Luis, eran entrenamientos continuos donde explicaba un mensaje, se posicionaba ideológicamente, exponía lo que luego en las televisiones nacionales hemos escuchado tantas veces, de quiénes son los que nos han llevado a esta situación de crisis y por qué hay que sacarlos de ahí, qué voy a hacer o qué vamos a hacer los que queremos cambiar esto, por qué queremos ser una palanca de cambio, esos mantras utilizados. Claro que la televisión es una catapulta increíble. Hoy en día, en España, por mucho que digan, las redes sociales ayudan, pero no determinan a ganar unas elecciones. La televisión, quitando el cara a cara, sigue siendo digamos, la herramienta más poderosa para comunicar un mensaje, por todo lo que supone de imagen y todo lo que supone también de discurso. Pero no es el factor determinante, no ha sido el único factor, ha sido uno de las claves. Y a una persona que se ha entrenado, que sabe cómo tiene que trabajar los mensajes en medios, en la videocracia que vivimos hoy en día, aquellos que mejor dominan el lenguaje discursivo de la televisión son los que más triunfan. Fran, muchísimas gracias por atender a Rojo Negro. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo.